Se puede ser especialista en algo, desde luego que se puede, pero hay que repetir muchas veces una tarea en concreto si queremos ser muy buenos en ella. Y es precisamente de lo que quiero hablar hoy, porque cuando vamos a entrenar, muchas veces queremos mejorar en un ejercicio, en un movimiento, pero de repente hacemos multitud de movimientos parecidos, multitud de ejercicios, pero ese en concreto, ese en el que queremos mejorar, quizás lo hacemos una vez a la semana, una vez cada 15 días o incluso menos todavía. Entonces, es muy complicado mejorar así. He hablado en otras ocasiones acerca del principio de especificidad, que a lo que se refiere es que tenemos que ser específicos, tenemos que ser o tenemos que realizar un trabajo determinado muchas veces o repetirlo muchas veces a lo largo del tiempo para ser muy buenos en él, y que incluso así hay personas que nunca llegan a demostrar un gran talento en ese movimiento, aunque lo repiten muchas veces a lo largo de su vida. Yo que sé, por ejemplo, tenemos personas que desde bien jóvenes se centran en una disciplina deportiva porque quieren llegar a ser deportistas de élite y nunca consiguen llegar a ese nivel profesional, ese nivel de élite. ¿Por qué? Porque quizás la genética juega un papel fundamental ahí y otros muchos aspectos, pero sobre todo el tema de la genética. Si nos centramos mucho en un aspecto, dedicamos nuestra vida a algo en concreto y no conseguimos llegar a la élite, es posible que nosotros no hayamos nacido para, por lo menos, ser deportistas de élite de ese tipo. Pero cuando somos personas, usuarios normales de gimnasio que vamos a entrenar, a mejorar, a practicar deporte que nos gusta, en definitiva, lo cierto es que es verdad que tenemos que ser específicos en algo, pero tampoco es necesario que nos centremos muy en concreto en algún detalle. Entonces, partiendo de la base de que, por supuesto, si queremos mejorar algo hay que repetirlo muchas veces, ¿se puede mejorar un poco en todo? Por supuesto que se puede. Yo, por ejemplo, me llegan personas que les gusta salir a correr, les gusta salir a caminar por la montaña, hacer senderismo, hacer rutas, salir en bici, jugar al fútbol y además entrenan fuerza. ¿Se puede mejorar en ese entrenamiento de fuerza? Por supuesto que se puede mejorar, lo que pasa que seguramente no mejoren tanto como esas otras personas que centran su semana en solamente ese entrenamiento de fuerza. Por supuesto, luego hacen otras cosas, pero no salen quizás a correr demasiado, no salen a hacer otras actividades que les pueden restar a nivel de recuperación. Entonces, claro, van al entrenamiento de fuerza con las pilas cargadas y van, entrenan, progresan y lo van haciendo así sucesivamente semana tras semana. Si tú, en tu caso, por ejemplo, eres una persona que le gusta también hacer otras actividades, no pasa nada, o sea, las puedes seguir haciendo y puedes seguir mejorando en todas ellas. Lo que pasa que si hacemos muchas cosas a la vez, es probable que aunque mejoremos un poquito en todas ellas, nunca lleguemos a ser especialistas o medio especialistas en algo en concreto. Si por ejemplo te gusta salir a correr, te gusta salir también a jugar un partido de fútbol y te gusta entrenar ciertos días a la semana a fuerza, pues no esperes ser especialista en ningún área en particular. Ahora bien, si por ejemplo te gustan todas esas cosas y destinas el 80-85% de tu tiempo solamente a hacer una de ellas, por ejemplo, yo que sé, a jugar al fútbol, pues seguramente seas muy bueno al fútbol si es que además tus habilidades van en concordancia con esa actividad. Lo mismo con el entrenamiento de fuerza, con salir a correr o lo que sea. No os centréis simplemente en decir, es que por el principio de especificidad yo tengo que hacer muchas veces esto para ser bueno. Vale, sí, por supuesto, tenemos que repetir muchas veces las mismas cosas para ser buenos en esa cosa en particular. Pero que, oye, si por ejemplo tú quieres estar físicamente bien, cuidarte, estar saludable, ser una persona deportista o lo que sea, que tampoco hace falta que te centres simplemente en una cosa. Que por ejemplo a mí me gusta entrenar fuerza, porque me gusta así, yo lo hago, pero a ti puede que te gusten hacer otras muchas cosas y por lo tanto las puedes seguir haciendo igual. Ahora bien, también aquí entra el tema del entrenamiento, de la planificación, de que muchas veces no sabemos planificar bien el entrenamiento con todas las cosas que hacemos alrededor de él. Porque no tiene ninguna lógica, por ejemplo, que yo salga a correr 2 horas y después de salir a correr 2 horas vaya a un entrenamiento de pierna. No voy a rendir. O sea, ¿puedo hacer las dos cosas? Sí, pero seguramente tenga que coger unos pesos muy bajitos porque voy a estar cansado, voy a estar fatigado. En definitiva, no tiene ninguna lógica. Esto es un ejemplo muy sencillo que podemos ver para que todos tengamos en mente, pero se puede extrapolar a muchos otros ámbitos. Si nosotros juntamos un montón de tareas, un montón de cosas y luego no sabemos planificar el día a día o la semana, pues es probable que todas se agolpen, se atropellen y no terminemos haciendo bien ninguna de ellas. Entonces, por supuesto, las podemos hacer todas, no vamos a ser especialistas quizás en ninguna de ellas,
pero podemos ir mejorando poco a poco y disfrutando de todas ellas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues que, lo dicho, si a ti te gusta hacer varias cosas, hazlas, o sea, no hace falta que te centres en ninguna de ellas. Ahora bien, si por ejemplo quieres ser powerlifter, te vas a tener que centrar en unos movimientos en concreto, vas a tenerles que repetir con mucha frecuencia para ser especialista en ellos y de esa manera ir a la competición y hacer un buen papel. He dicho eso, como puedo decir cualquier otra disciplina deportiva, estudio o lo que sea. Si nos centramos en algo en concreto, vamos a ser mejores en ello. Luego ya, con respecto al resto de personas, si vamos a ser los primeros, los segundos, los terceros o los últimos, pues ya depende del papel que hagan ellos. Pero por nuestra parte, si lo repetimos un montón de veces, si lo hacemos con mucha frecuencia, pues vamos a ser mejores que no que si lo hacemos puntualmente. Así que como reflexión al episodio de hoy, o como conclusiones, diríamos que ser especialista en algo es posible, pero que es posible siempre y cuando nos centremos simplemente en ese aspecto en particular. Y que si hacemos un montón de cosas porque nos gusta, pues nos va a ir bien también, pero tenemos que planificar mejor el plan a lo largo de la semana, a lo largo de los meses y sobre todo ser conscientes de que nunca vamos a llegar a nuestro máximo potencial en nada. Y luego, por ejemplo, una pregunta que yo me haría, que os animo a que os hagáis también vosotros, depende de lo que hagáis, depende de los objetivos que tengáis, pero yo creo que es una buena pregunta. Cuando nos propongamos algo, decir, ¿merece la pena centrarse simplemente en esto? ¿O me gusta hacer otro tipo de cosas en las cuales también quiero dedicar parte de mi tiempo? Porque si yo, por ejemplo, me gusta hacer X, entrenar fuerza, pero también me gusta salir a jugar al fútbol y otras cosas, pues quizás me interese más hacer un plan en el cual pueda juntar todas esas cosas y tener una vida en la cual me gusta hacer esas actividades y no simplemente decir, pues voy a hacer esta y de las otras me olvido. Entonces, es una pregunta que nos podemos hacer, si estamos haciendo actualmente lo que nos gusta o si podemos incluir algunas otras cosas y merece la pena incluirlas. A costa de perder un poco el rendimiento en esa actividad, porque evidentemente vamos a hacer muchas otras cosas, pero quizás merezca la pena. Así que, bueno, hoy ha sido un episodio un poco raro. No sé si me habéis entendido por dónde quiero ir, pero normalmente como llegan personas que se centran mucho en el objetivo de pérdida de grasa, ganancia de masa muscular y nos centramos mucho en esto, a veces pienso que también es importante decir, oye, pues también quiero hacer otras cosas en la vida, ¿no? No simplemente dedicarme a entrenar, que no soy un atleta ni mucho menos. Entonces, bueno, pues que se puede hacer, que siempre pensamos en optimizar todo y se puede hacer sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que te haya resultado interesante o de ayuda. Ya sabes que puedes dejarme en los comentarios en ivyamazares.com o si no en redes sociales. Y nos escuchamos por aquí el jueves. Chao.